Bienvenidos a este espacio de fe, esperanza y fortaleza espiritual, un lugar donde la palabra de Dios se une con la realidad que vivimos cada día, trayendo consuelo en medio de las pruebas, paz en la tormenta y confianza en los momentos de incertidumbre. Aquí encontrarás reflexiones, oraciones y lecturas de la Biblia que nos recuerdan que nunca estamos solos, porque Dios es nuestra luz, nuestro refugio y nuestra guía. Prepárate para recibir un mensaje que transformará tu corazón y renovará tus fuerzas, porque la presencia del Señor sigue obrando hoy en tu vida y en la mía. En medio del ruido de las ciudades modernas, entre pantallas que nunca se apagan y relojes que corren sin detenerse, el corazón humano sigue buscando lo mismo que desde los tiempos antiguos: paz. Las sociedades avanzan en tecnología, en comunicación, en velocidad, pero el alma sigue sintiendo el mismo vacío cuando llega la noche y el cansancio cae sobre los hombros. Muchos duermen en camas cómodas, en casas iluminadas, con acceso a lo que generaciones anteriores jamás imaginaron. Y aún así, hay una ausencia que late en lo profundo: la falta de descanso verdadero. El estrés se ha vuelto la moneda corriente. El miedo al futuro domina las conversaciones. El cansancio mental y la ansiedad marcan el ritmo de millones de personas que cada mañana se levantan con la esperanza de hallar un sentido y cada noche se acuestan con el alma cargada. En medio de esta realidad, la Biblia sigue hablando con fuerza, trayendo una verdad que atraviesa siglos y culturas: que la paz no se compra, ni se fabrica, ni depende de circunstancias externas, sino que nace del encuentro con Dios. El salmista clamaba en tiempos de guerra, de persecución, de angustia, y su voz todavía resuena: Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Salmo 4:1. Esta oración antigua parece escrita para nuestro presente, como si hubiese sido dictada ayer, en medio de un hospital, en una oficina, en un hogar marcado por la falta de entendimiento. El alma humana no cambia, sigue necesitando respuestas, sigue necesitando un refugio. Vivimos en un mundo donde la mayoría busca soluciones rápidas: una pastilla para dormir, una aplicación de meditación, una distracción en redes sociales, un consejo pasajero, pero el descanso verdadero no se encuentra en esos escapes momentáneos. Jesús lo dijo con claridad: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Este descanso no es la ausencia de problemas, sino la presencia de una paz sobrenatural en medio de ellos. Es cerrar los ojos sabiendo que aunque el mundo sea incierto, Dios sigue siendo fiel. El salmista añade más adelante: Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Salmo 4:3. En tiempos donde uno siente que nadie escucha, que los mensajes se pierden en el mar de notificaciones, que las palabras caen en oídos sordos, aquí se revela una certeza: Dios escucha. No hay oración que quede perdida, no hay lágrima que pase desapercibida, no hay suspiro que Él no registre. Esta es la esperanza que sostiene al creyente en medio del cansancio de la vida moderna. El contraste entre la vida actual y la verdad bíblica es fuerte. Hoy se nos dice que el valor se mide por la productividad, por lo que logras, por lo que acumulas, por lo que muestras en redes. Sin embargo, la palabra nos recuerda que el verdadero valor está en ser hijos de Dios, en descansar en su amor inmutable. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Salmo 4:8. No importa qué tan cómodo sea un colchón, si el corazón está cargado no habrá descanso. Pero cuando Dios guarda, incluso en medio de tormentas, el alma duerme tranquila.
El hombre moderno busca seguridad en contratos, en seguros médicos, en inversiones, en relaciones humanas. Y sin embargo, ¿cuántas veces todo eso falla? Basta una crisis económica, una traición, una enfermedad inesperada para que la aparente seguridad se derrumbe. El Salmo nos recuerda que la única seguridad verdadera es la que proviene de Dios. Esa seguridad no se basa en circunstancias externas, sino en su carácter eterno. Cuando miramos a nuestro alrededor, vemos que las familias se fragmentan. Los jóvenes luchan con la ansiedad y la depresión. Los adultos sienten que la vida se les escapa entre rutinas sin sentido. Las noticias parecen siempre hablar de violencia, corrupción, guerras, injusticias. Y aún así, en medio de todo resuena la voz de la Escritura. Muchos dicen: ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Salmo 4:6. No se trata de negar la oscuridad, sino de pedir la luz de Dios que la vence. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8:12. Aquí se une la antigua oración del salmista con la declaración del Hijo de Dios. La oscuridad puede llenar las calles, las mentes, los corazones, pero una sola chispa de esa luz divina es capaz de transformar todo. Esa luz trae claridad en medio de la confusión, paz en medio del miedo, esperanza en medio del dolor. Hoy, cuando la ansiedad nocturna invade tantos hogares, cuando la mente da vueltas y no logra encontrar reposo, el mensaje del Salmo 4 sigue siendo medicina. Clama a Dios, confía en Él, descansa en su promesa. El descanso no viene cuando todo está resuelto, viene cuando decides entregar tus cargas en las manos del que todo lo puede. Como dijo Pedro en su carta, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Primera de Pedro 5:7. El ser humano no fue creado para cargar solo, no fue diseñado para vivir en constante tensión, en soledad emocional. El corazón, cuando se aparta de Dios, se llena de pesos que nunca puede manejar, pero cuando se rinde a Él, encuentra alivio. El mundo puede decir que es debilidad, pero en realidad es la mayor fortaleza. Reconocer que no somos autosuficientes, que necesitamos al Creador. Cada día trae consigo sus propios desafíos. Jesús lo advirtió: basta a cada día su propio mal. Mateo 6:34. Y sin embargo también aseguró que el Padre Celestial cuida de los lirios, de los pájaros y mucho más de sus hijos. Es aquí donde se encuentra la clave de la paz. Saber que no estamos olvidados. No somos una estadística más en medio de una multitud, somos mirados con amor eterno. En los hogares donde reina el silencio del dolor, en las camas donde alguien lucha contra la enfermedad, en las noches donde el miedo al mañana quita el sueño, allí también llega la promesa divina. Dios no se limita a los templos ni a los altares. Él entra en la intimidad del corazón y se sienta al lado del que sufre. Y cuando parece que no hay palabras suficientes para orar, su espíritu intercede con gemidos indecibles, como recuerda Romanos 8:26. El descanso del alma es un acto de fe. No se trata de tener todo bajo control, sino de confiar en aquel que sí lo tiene. Y aunque a veces esa confianza se vea desafiada por las circunstancias, la fe nos recuerda que lo que se ve es temporal, pero lo eterno permanece. Los problemas de hoy no son el final de la historia. El dolor de esta noche no borra la promesa del amanecer. Por eso, la invitación sigue siendo clara: clamar, confiar y descansar. Como en aquel salmo que muchos repiten al enfrentar el miedo: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Salmo 23:1. Esa declaración atraviesa generaciones y se convierte en un ancla para el corazón. Nada me faltará, porque mi vida está en manos de aquel que provee, que guarda.
que guía. El mundo puede prometer paz a través del consumo, de la autosuficiencia, de filosofías pasajeras. Pero la paz verdadera no es la ausencia de ruido externo, sino la calma interior que viene de saber que Dios es fiel. Una paz que, como escribió Pablo, sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4:7. Esa paz no se explica con lógica, se experimenta con fe. Y en cada generación, en cada sociedad, en cada época, siempre ha habido quienes eligen creer, quienes en medio de tormentas levantan sus ojos al cielo y confiesan que Dios es suficiente. Esa fe ha sostenido a hombres y mujeres a lo largo de la historia y hoy puede sostenerte a ti. El amanecer trae consigo nuevas oportunidades, pero también nuevas cargas. Apenas el sol comienza a iluminar las calles, millones de personas ya sienten el peso de sus responsabilidades. Los colectivos se llenan de rostros cansados, los relojes marcan el inicio de jornadas interminables y la rutina vuelve a imponerse con su ritmo implacable. En este escenario cotidiano muchos olvidan detenerse, respirar y recordar que no somos simples engranajes de una maquinaria social. Somos seres creados con propósito, llamados a vivir más allá de la monotonía. Sin embargo, el ruido del mundo busca constantemente ahogar esa verdad. Las preocupaciones del día parecen multiplicarse. La incertidumbre económica, la violencia que se ve en las noticias, los conflictos familiares, las enfermedades que aparecen sin aviso. Y frente a todo esto, el corazón humano tiende a reaccionar con miedo. Pero el mensaje de Dios, expresado una y otra vez en las Escrituras, es claro: no teman. Isaías 41:10 resuena como un bálsamo para el alma. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Estas palabras no son una simple frase motivacional, sino una promesa eterna de aquel que sostiene el universo. El mundo moderno nos ha enseñado a confiar en nuestros propios recursos, en la fuerza de la voluntad, en la capacidad de resolverlo todo con esfuerzo personal. Y aunque la disciplina y el trabajo duro tienen su valor, llega un punto donde los límites humanos se hacen evidentes. Allí, cuando ya no hay más fuerzas, cuando la mente no puede seguir procesando, cuando los planes se derrumban, es donde se manifiesta la grandeza de Dios. Pablo lo entendió al escribir: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». 2 Corinthians 12:9. La debilidad no es una vergüenza, es la puerta a la fortaleza divina. Y esta verdad tiene una vigencia especial en tiempos donde se nos exige ser siempre fuertes, siempre exitosos, siempre productivos. La cultura contemporánea nos grita que debemos ocultar nuestras fragilidades, pero Dios nos invita a presentarlas delante de Él. En lugar de esconder nuestras lágrimas, podemos entregarlas al único que sabe transformarlas en consuelo. Cada generación enfrenta sus propios gigantes. Hoy los gigantes no se llaman filisteos, pero siguen atemorizando con fuerza. Se llaman depresión, ansiedad, adicciones, soledad, falta de propósito. Son enemigos que no se vencen con espadas, sino con fe. La historia de David enfrentando a Goliat no es solo un relato del pasado, sino una lección para cada alma que se siente pequeña frente a problemas enormes. Confiando en Dios, incluso lo imposible se vuelve posible. En los pasillos de los hospitales, en las colas de los bancos, en los silencios de los hogares, hay corazones clamando por ayuda. Y la respuesta divina sigue siendo la misma: clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3. El Dios que creó el universo no se ha vuelto indiferente. No está lejano ni ocupado en asuntos más grandes. Está cerca, tan cerca que escucha hasta los pensamientos que nunca dijimos en voz alta. El día avanza y junto a él, la mente suele llenarse de pensamientos que inquietan.
Muchos viven atrapados en la comparación constante, midiendo su valor en base a lo que otros muestran en las redes sociales. Las pantallas, que prometían conectarnos, terminan muchas veces aislándonos. La ansiedad se incrementa cuando uno siente que no llega, que no alcanza, que su vida no tiene el mismo brillo que las que aparecen en las publicaciones digitales. Pero allí, en medio de la comparación, la palabra de Dios trae libertad. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Filipenses 4:11. El contentamiento no significa conformismo, sino gratitud. Significa reconocer que, aún en medio de la escasez o de la abundancia, Dios sigue siendo fiel. Significa dejar de mirar lo que otros tienen para enfocarse en lo que ya hemos recibido. Porque en realidad lo más valioso no se puede comprar. La paz, el amor, la fe, la esperanza. El corazón humano siempre busca un refugio. Algunos lo buscan en relaciones, otros en logros, otros en distracciones. Pero solo un refugio permanece inmutable. El salmista lo expresó con claridad. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmo 91, versículo 1. Esa sombra no es ausencia de problemas, es protección en medio de ellos. Es saber que, aunque los vientos soplen y los ríos crezcan, la casa edificada sobre la roca no caerá. El día comienza a llegar a su fin y con él regresa el cansancio. Muchos llegan a casa agotados, con la mente llena de preocupaciones y el corazón cargado de preguntas sin respuesta. Algunos piensan en lo que no lograron hacer, otros en lo que deberán enfrentar mañana. Y en ese momento el mensaje de la Biblia vuelve a recordarnos que el descanso verdadero se encuentra en Dios. El Salmo 127:2 lo expresa así: Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Dormir en paz es un regalo divino, y es un regalo que muchos no disfrutan porque su mente nunca se detiene. Pero cuando uno aprende a entregar sus cargas a Dios antes de cerrar los ojos, entonces el alma puede descansar. Tal vez las circunstancias no cambien de un día para otro, pero el corazón sí puede ser transformado. Y ese cambio interior es lo que permite enfrentar cada jornada con nuevas fuerzas. La vida moderna nos empuja a correr, a no detenernos, a vivir en constante prisa. Sin embargo, la voz de Dios nos invita a detenernos, a hacer una pausa, a recordar que no somos máquinas, somos hijos, y como hijos, tenemos un Padre que cuida, que provee, que guarda. No necesitamos vivir consumidos por la ansiedad, porque el mismo Jesús dijo: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4:6-7. El mundo busca paz en tratados, en acuerdos, en estrategias políticas, pero la verdadera paz es personal antes que social. Comienza en un corazón reconciliado con su Creador, en un alma que encuentra refugio en la oración, en una mente que decide confiar. Esa paz es contagiosa porque transforma la manera en que tratamos a los demás, en que resolvemos conflictos, en que caminamos cada día. Y mientras las luces de la ciudad comienzan a encenderse, el alma recuerda que no está sola. El mismo Dios que cuidó a Israel en el desierto, que acompañó a Daniel en el foso de los leones, que sostuvo a Pablo en las cárceles, hoy sigue cuidando a cada uno de sus hijos. Él no cambia, su amor es eterno y su fidelidad permanece. Las horas nocturnas suelen traer consigo un silencio especial. Es en ese silencio donde muchos pensamientos emergen con mayor fuerza. Lo que durante el día se lograba ocultar bajo la prisa y las actividades, aparece con crudeza en la oscuridad. Surgen las preguntas que nadie se atreve a hacer en voz alta.
¿valdrá la pena lo que estoy haciendo? ¿Qué pasará con mi familia? ¿Por qué siento que me falta algo aunque aparentemente lo tengo todo? Estas preguntas, lejos de ser un signo de debilidad, son un reflejo de la búsqueda profunda del alma. Y es allí donde la voz de Dios se vuelve más nítida, porque en medio del silencio se hace más fácil escuchar. A lo largo de la historia, los grandes hombres y mujeres de fe aprendieron a valorar esos momentos de intimidad con Dios. Moisés lo hacía en la montaña, David en los campos cuidando ovejas, Jesús en la soledad de la madrugada. Ninguno de ellos encontraba su fortaleza en el ruido de la multitud, sino en la calma de la comunión. Y esa lección sigue siendo vital hoy, porque si queremos enfrentar las tormentas de la vida, necesitamos cultivar tiempos de encuentro con nuestro Creador. En esas pausas, en esas oraciones sencillas, en esas lágrimas derramadas en lo secreto, se produce un intercambio maravilloso. Entregamos nuestras cargas y recibimos paz. Dejamos nuestra debilidad y recibimos fortaleza. Presentamos nuestro temor y recibimos esperanza. Y aunque el mundo no lo entienda, esa experiencia real transforma la manera en que caminamos cada día. El ser humano moderno ha llenado su vida de ruido, música constante, notificaciones en el celular, conversaciones superficiales, distracciones sin fin. Todo esto produce una ilusión de compañía, pero muchas veces solo profundiza el vacío interior. La Biblia nos invita a hacer lo contrario. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Salmo 46, 10. La quietud no es pasividad, es un acto de fe. Es reconocer que, aun cuando yo dejo de moverme, Dios sigue obrando. Cuando el corazón logra entrar en esa quietud, entonces puede ver con claridad que la vida no es una serie de casualidades, sino un camino diseñado con propósito. Las pruebas que parecen injustas terminan fortaleciendo. Los retrasos que frustran terminan protegiendo. Las pérdidas que duelen terminan enseñando. Todo está bajo el control de un Padre que nunca abandona. La esperanza es el motor que mantiene viva el alma. Y no hablamos de una esperanza frágil, basada en deseos sin fundamento, sino de una esperanza firme, cimentada en la fidelidad de Dios. El autor de Hebreos la describe como un ancla del alma, segura y firme. Hebreos 6:19. Esa imagen es poderosa. Un barco puede ser azotado por las olas, pero si su ancla está bien asegurada, jamás se perderá a la deriva. De la misma manera, cuando nuestra esperanza está puesta en Dios, aunque los problemas arrecien, nunca seremos destruidos. En los momentos más oscuros, cuando parece que todo se derrumba, es donde más brilla la esperanza. Job, en medio de su dolor inimaginable, fue capaz de declarar: yo sé que mi Redentor vive. Job 19:25. Esa certeza lo sostuvo cuando ya no quedaba nada más. Y esa misma certeza está disponible hoy para cualquiera que decida confiar en el Dios que nunca falla. El dolor es una realidad inevitable de la vida humana. Todos en algún momento enfrentaremos pérdidas, traiciones, enfermedades, decepciones. Y aunque cada situación tiene un peso particular, la Escritura asegura que nada de lo que vivimos es en vano. Romanos 8:28 afirma: a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esta promesa no significa que todo lo que sucede es bueno, sino que Dios es capaz de usar incluso lo malo para producir algo bueno en nuestra vida. Ese entendimiento cambia radicalmente la perspectiva. Ya no vemos las pruebas como castigos, sino como oportunidades de crecimiento. Ya no sentimos el sufrimiento como abandono, sino como un proceso donde Dios está trabajando algo más profundo en nosotros. El oro se purifica en el fuego y de la misma manera, la fe se fortalece en las dificultades. El mundo nos empuja a huir del dolor a toda costa, a buscar anestesias temporales que lo oculten, pero Dios nos invita a atravesarlo con valentía,
sabiendo que del otro lado hay un propósito mayor. Y aunque el proceso sea duro, siempre está acompañado de su presencia. Como lo dijo el salmista, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Salmo 23:4. La vida cristiana no promete un camino sin espinas, pero sí garantiza compañía en cada paso. Y esa compañía lo cambia todo. No es lo mismo enfrentar una tormenta solo que hacerlo con alguien que conoce la salida. No es lo mismo caminar por un desierto vacío que hacerlo con quien puede hacer brotar agua en medio de la arena. Cada nuevo amanecer trae consigo un recordatorio. Dios sigue en el trono. Ni las crisis económicas, ni las guerras, ni las enfermedades, ni las malas noticias pueden desplazarlo. Él gobierna sobre todo y su plan no ha sido interrumpido. Esa verdad debería traer paz a cada corazón creyente, porque aunque el mundo esté lleno de incertidumbre, nuestro futuro está en manos seguras. La fe no es un sentimiento pasajero, es una decisión diaria. No siempre sentiremos ganas de confiar, pero la fe no depende de emociones, sino de convicción. Es levantarse cada mañana y decidir creer, aun cuando los ojos ven lo contrario. Es dar pasos, aunque el camino no esté del todo claro. Es avanzar, sabiendo que Dios ya está en el mañana preparando lo que necesitamos. Cada palabra de la Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que eligieron la fe por encima del miedo. Abraham salió de su tierra sin saber a dónde iba. José soportó la injusticia de la prisión confiando en que Dios tenía un plan. Ruth dejó todo atrás para abrazar un futuro incierto pero lleno de propósito. Ninguno de ellos lo tuvo fácil, pero todos experimentaron la fidelidad de Dios en cada etapa. Esa misma fidelidad sigue vigente hoy. Dios no ha cambiado y lo que hizo en el pasado puede hacerlo en el presente. La diferencia está en si estamos dispuestos a creerlo, porque la fe no solo abre puertas, también cambia corazones. Una persona que decide confiar aún en medio del dolor se convierte en testimonio vivo para quienes lo rodean. El mundo necesita ver esa fe en acción, no tanto en discursos largos, sino en actitudes diarias, en cómo reaccionamos frente a la injusticia, en cómo respondemos ante la adversidad, en cómo tratamos a quienes nos hieren. Una vida guiada por la fe se convierte en un faro en medio de la oscuridad, y mientras la noche avanza, el corazón puede descansar en una certeza absoluta. Dios nunca duerme. Mientras nosotros cerramos los ojos, Él sigue velando. Mientras nosotros descansamos, Él sigue trabajando. Mientras nosotros soñamos, Él sigue cumpliendo sus promesas. Esa seguridad es lo que permite enfrentar cada nuevo día con esperanza renovada. La vida, con todas sus luchas y desafíos, es también una oportunidad diaria para experimentar la gracia. Esa gracia que perdona, que restaura, que levanta, que transforma. Una gracia que no depende de méritos, sino del amor incondicional de un Padre que dio lo más valioso por nosotros. Esa gracia nos recuerda que no estamos solos, que no estamos perdidos, que no estamos olvidados. Somos parte de un plan eterno, más grande que nuestras limitaciones, más fuerte que nuestros temores, más profundo que nuestras dudas. Y así, al cerrar un día más, el alma puede decir con convicción: aunque el mundo cambie, aunque las circunstancias varíen, aunque el futuro parezca incierto, hay una verdad que permanece: Dios está conmigo. El ser humano vive inmerso en una realidad que constantemente lo desafía. Cada día se enfrenta a noticias que sacuden la esperanza, a problemas que parecen no tener solución, a tensiones que desgastan la mente y el corazón. La sociedad moderna, con todos sus avances, no ha logrado calmar el ruido interior del alma. Más bien, lo ha multiplicado. Y sin embargo, en medio de ese caos, la voz de Dios sigue llamando: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28.
Estas palabras de Jesús son más actuales que nunca. Nunca antes tantas personas habían estado tan cansadas en lo profundo, cansadas de aparentar, cansadas de correr tras metas que nunca llenan, cansadas de vivir desconectadas de lo que realmente importa. El cansancio físico es evidente, pero el cansancio del alma es mucho más sutil. Se esconde detrás de sonrisas forzadas, de rutinas mecánicas, de actividades que buscan tapar el vacío. Y es ese cansancio el que Jesús quiere sanar. El descanso que Él ofrece no es simplemente dormir más horas o desconectarse de las responsabilidades. Es un descanso más profundo, un reposo interior que permite respirar aún en medio de las tormentas. Es una paz que no depende de las circunstancias porque no nace de lo externo, sino de lo eterno. El mundo ofrece soluciones rápidas, parches temporales, pero solo Cristo puede dar descanso verdadero. El corazón humano anhela seguridad, pero la busca en lugares equivocados. En la cuenta bancaria, en el trabajo estable, en una relación sentimental, en el reconocimiento de otros. Y aunque esas cosas pueden traer cierta tranquilidad momentánea, ninguna es suficiente para sostener la vida en tiempos de crisis. Basta con que una de esas áreas se tambalee para que todo el edificio se derrumbe. Por eso Jesús habló de la importancia de edificar sobre la roca. Cualquiera que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Mateo 7:24. La roca es Él, no las emociones, no las opiniones, no las modas cambiantes. La roca es la palabra que permanece para siempre, y cuando una vida se asienta sobre esa base puede resistir cualquier tormenta, porque las tormentas vendrán. Es ingenuo pensar que la vida será un camino sin obstáculos. Habrá pérdidas, habrá conflictos, habrá momentos de dolor, pero quien está cimentado en Cristo podrá mantenerse firme, aun cuando todo a su alrededor se sacuda. Hoy en día vemos a sociedades enteras tambaleándose porque construyeron sobre arena. Ideologías pasajeras, promesas vacías de políticos, filosofías que suenan bien pero que no resisten la prueba del tiempo. Y la consecuencia es evidente. Confusión, divisiones, desesperanza. La humanidad busca soluciones en sí misma cuando la verdadera respuesta siempre estuvo más allá, en el Creador. El salmista lo entendía cuando decía: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Salmo 121, 1-2. Ese socorro no es solo espiritual, también es práctico. Dios interviene en la vida diaria, abre puertas, cierra otras, protege en momentos de peligro, provee en momentos de necesidad. A veces lo hace de maneras tan sutiles que solo al mirar atrás entendemos lo que estaba ocurriendo. Otras veces lo hace de manera tan evidente que no queda duda alguna de su intervención, pero siempre está presente incluso cuando parece estar en silencio. El silencio de Dios es una de las experiencias más difíciles de sobrellevar. Cuando oramos y no recibimos respuesta inmediata, cuando buscamos dirección y todo parece incierto, cuando pedimos consuelo y la angustia persiste, es en esos momentos donde la fe es probada de manera más intensa. Pero ese silencio no significa ausencia. Muchas veces es un espacio de preparación, de maduración, de confianza. Como dijo Habacuc: aunque la visión tardare, espérala, se apresura hacia el fin y no mentirá. Habacuc 2:3. Esperar en Dios no es fácil porque vivimos en una sociedad que exige inmediatez. Todo se ha vuelto instantáneo: la comunicación, el consumo, el entretenimiento. Y en medio de esa rapidez, aprender a esperar parece anticuado, incluso doloroso. Pero esperar en Dios no es perder tiempo, es sembrar confianza. Es creer que su tiempo es perfecto, que Él ve lo que nosotros no vemos, que está preparando el escenario correcto para que su propósito se cumpla. La espera produce carácter,
Produce humildad, porque nos recuerda que no controlamos todo. Produce dependencia, porque nos enseña a mirar más allá de nuestras fuerzas. Produce fe, porque nos invita a confiar aun cuando nada cambia. Y en ese proceso, el corazón aprende a descansar, no en lo que tiene, sino en quien lo sostiene. Las sociedades actuales también padecen de un mal creciente: la soledad. Paradójicamente, nunca hubo tanta conectividad tecnológica y al mismo tiempo tanta desconexión humana. Personas rodeadas de miles de contactos en redes sociales, pero sin nadie con quien compartir realmente sus lágrimas. Esa soledad no es solo física, es emocional y espiritual, y es allí donde el mensaje del Evangelio se vuelve más necesario que nunca. He aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. La promesa de Jesús es clara: no estamos solos. Él camina con nosotros en cada estación de la vida, y cuando su presencia se hace real en el corazón, la soledad comienza a desvanecerse, porque podemos estar físicamente solos, pero nunca abandonados. Podemos atravesar valles oscuros, pero nunca sin compañía. Su espíritu nos consuela, nos fortalece, nos guía. La esperanza del creyente no se basa en un optimismo ingenuo, sino en una certeza eterna. La muerte no tiene la última palabra, porque Cristo la venció. El fracaso no es el final, porque Dios abre nuevos comienzos. La debilidad no es un obstáculo, porque su poder se perfecciona en medio de ella. Cada promesa es un recordatorio de que la historia aún no termina. Y aunque el presente parezca oscuro, el futuro brilla con la luz de la eternidad. La humanidad necesita escuchar nuevamente ese mensaje. Un mensaje que no ofrece falsas ilusiones, sino verdades eternas. Un mensaje que no se acomoda a la moda, sino que permanece a lo largo de los siglos. La palabra de Dios ha atravesado imperios, persecuciones, ataques ideológicos, y sigue siendo la misma, porque no es palabra humana, es palabra divina. En medio de sociedades fracturadas, de familias rotas, de individuos heridos, el Evangelio sigue siendo buena noticia. La buena noticia de que hay perdón para el que falló, de que hay sanidad para el que está roto, de que hay propósito para el que se siente perdido. Y esa noticia no debe guardarse, debe compartirse. Cada creyente tiene la responsabilidad de ser portador de esa esperanza. El amor de Dios es la fuerza más poderosa que existe. Es un amor que no se desgasta, que no se corrompe, que no se limita. Es un amor que se demostró de manera suprema en la cruz, donde Cristo entregó su vida por la humanidad. Y ese acto de amor sigue teniendo poder hoy. Es capaz de restaurar matrimonios, de reconciliar familias, de sanar corazones, de transformar sociedades. Pero ese amor no es solo un concepto, debe ser una realidad vivida. No se trata de hablar de amor, sino de practicarlo, de mostrar compasión al que sufre, de extender la mano al necesitado, de perdonar al que nos ofendió. Jesús mismo dijo: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Juan 13:35. El verdadero testimonio no son las palabras, sino el amor en acción. Ese amor también implica justicia, no una justicia humana, marcada por la venganza o la parcialidad, sino la justicia de Dios, que defiende al indefenso, que levanta al caído, que condena la opresión. El pueblo de Dios está llamado a ser luz y sal, a marcar la diferencia en medio de un mundo que cada vez se aleja más de esos principios. Y aunque esa tarea no siempre es sencilla, es necesaria. En tiempos de oscuridad, la luz brilla con más intensidad, y cada acto de fe, cada gesto de amor, cada palabra de esperanza, se convierte en un rayo que ilumina a quienes están alrededor. Puede parecer poco, pero en manos de Dios lo pequeño se multiplica, como aquel niño que entregó sus 5 panes y 2 peces
y vio cómo Jesús alimentaba a miles. Así también, lo poco que ofrecemos puede convertirse en mucho cuando está bajo su bendición. La vida no es un accidente, es un regalo. Y como todo regalo debe ser cuidado, valorado y compartido. Cada día es una oportunidad de escribir una nueva página en nuestra historia. Una página que refleje no solo nuestros deseos, sino el propósito eterno para el cual fuimos creados. Porque fuimos creados para amar, para servir, para glorificar a Dios en todo lo que hacemos. Ese propósito es lo que da sentido incluso a los momentos más difíciles. Cuando entendemos que nuestra vida tiene un llamado mayor, entonces el dolor se convierte en maestro, la espera en entrenamiento, las pruebas en escalones hacia algo más grande. Y aunque los ojos humanos no siempre lo vean, la fe nos asegura que Dios está obrando en todo momento. El alma que descansa en esa verdad puede enfrentar cualquier adversidad, puede levantarse después de cada caída, puede sonreír en medio de las lágrimas, puede seguir caminando aun cuando no ve el horizonte, porque sabe que no camina sola y que el final de la historia está escrito con victoria. El alma humana necesita recordar constantemente que no está sola en su caminar. A lo largo de la historia, las generaciones han enfrentado guerras, enfermedades, injusticias y pérdidas. Hoy, la sociedad moderna vive sus propias batallas. La ansiedad, la depresión, la desconfianza, la falta de esperanza en el mañana. Y aunque cambien los escenarios, el clamor del corazón sigue siendo el mismo: encontrar refugio en medio de la tormenta. El salmista, hace miles de años, expresó con sencillez lo que hoy continúa siendo una necesidad vital. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Salmo 4:1. La oración sigue siendo ese puente que conecta el alma con el Creador. No importa el idioma, no importa el lugar, ni siquiera importan las palabras exactas. Lo que importa es la sinceridad del corazón que se abre delante de Dios. Allí, en ese acto íntimo y honesto, ocurre algo extraordinario. Las cargas comienzan a soltar su peso, las lágrimas encuentran consuelo y la mente agitada empieza a experimentar calma. No es magia, es la presencia real de un Dios que escucha. Y cuando esa presencia se vuelve tangible, el miedo retrocede y la fe avanza. Por eso, en medio del ruido de la vida moderna, es urgente recuperar la costumbre de detenernos a orar, no solo en los templos, no solo en los momentos de crisis, sino en lo cotidiano, en la mesa familiar, antes de tomar decisiones, al iniciar o cerrar un día. Orar es reconocer que no tenemos todas las respuestas, pero que conocemos a quien sí las tiene. Y ese reconocimiento abre las puertas a un descanso verdadero, ese que el mundo no puede dar ni quitar. La vida es frágil, y esa fragilidad se hace evidente en cada pérdida, en cada fracaso, en cada momento donde los planes no salen como esperábamos. Pero esa misma fragilidad puede convertirse en un lugar de encuentro con Dios, porque en medio de nuestra debilidad, Él muestra su fortaleza. En medio de nuestra incertidumbre, Él revela su fidelidad. El apóstol Pablo lo expresó con claridad: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios 12:9. Aceptar esa verdad nos libera de la carga de querer controlarlo todo. Nos recuerda que no estamos llamados a cargar con el peso del mundo sobre nuestros hombros, sino a descansar en quien sostiene el universo. Cuando entendemos esto, el corazón encuentra un nuevo ritmo. Ya no corre detrás de lo que no puede alcanzar, sino que camina confiado hacia lo que Dios prepara. Cada paso se vuelve más ligero. Cada día se transforma en oportunidad de ver su bondad. Esa confianza no elimina las pruebas, pero cambia la manera de enfrentarlas. No borra las lágrimas, pero asegura que ninguna será en vano. No evita las caídas, pero garantiza que siempre habrá una mano extendida para levantarnos.
Y así, paso a paso, oración tras oración, fe tras fe, el alma se fortalece hasta poder decir con convicción: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Salmo 4:8. Si este mensaje tocó tu corazón, recuerda que no estás solo en tus batallas. Dios sigue siendo fiel, sigue escuchando, sigue levantando a los que claman con sinceridad. No importa qué tan grande sea la tormenta, su amor es más fuerte y su paz es más profunda que cualquier miedo. Aférrate a esa verdad, confía en su promesa y deja que tu vida sea un reflejo de la esperanza que nunca falla. Si este contenido fue de bendición para ti, te invito a darle like al video, a suscribirte al canal y a compartirlo con alguien que necesite una palabra de ánimo hoy. Juntos podemos llevar la luz del Evangelio a más corazones que lo necesitan. Que Dios te bendiga siempre y que su paz llene cada rincón de tu vida.